Vamos, trabajando en la página 34 del Exploro, mutaciones y la biotecnología. Voy a pasar lista, jóvenes, así que respondan mientras van contestando el Exploro. Elisa Fabiola, Presente. Elisa Gabriela, Presente. Génesis Alexandra, Presente. Génesis Berenice, Presente. Gracie Anaí, Presente. Jennifer Lucero, no está Jennifer. Kaylee, Presente. Valerie, Presente. Wanda. Tampoco se conectó Wanda. Ok. Alex, Presente. Ángel, Presente. Jafet, Jafet, Presente. Joan, Presente. Juan Fernando, Presente. Luis Alejandro, Miguel. Presente. Listo. Ayer recibí únicamente los padres de Alexa, Elisa Fabiola, Elisa Gabriela, de Berenice, Gracie, Jennifer, Kaylin, Valerie, Wanda, de Alex, Jafet, Joan, Juan Fernando y Miguel. Y los demás, como Ángel. ¿Qué sucedió que no vino su mamá a revisión, Ángel? Sí, profe. Sí fue, profe. Mi tía anduvo. Pero de usted nadie pasó a revisar conmigo naturales. Entonces, o no me mandó los libros o su tía no pasó por mi aula, pero revisión del libro no tengo de su parte ni que se presentó a alguien por parte de usted. Así que no, no tengo. Ya es el café. Gracias, profe. Ok, jóvenes, entonces vamos a introducir un poquito con lo que son las mutaciones y la biotecnología. Entonces, a partir de eso, vamos a ver. Nos dan lo que es, si ustedes se fijan, un cultivo, donde tenemos un cactus y tenemos un maíz. Entonces, gen de la resistencia a la sequía. Ok, jóvenes, no voy a gritar mucho porque ando con mis alergias. O sea, porque miro que me están viendo como que extraña, porque la profe está utilizando mascarilla. Ok, es por protección a mis demás compañeros. El hecho, no tengo COVID, así que lo reprendo en nombre de Cristo. Entonces, no es eso, sino que padezco de alergias, soy asmática. Entonces, cuando me pegan las alergias, me van a ver que cuando estoy dando la clase voy a estar llorando. ¿Por qué? Porque las alergias así son y alguien de ustedes me imagino que padece de alergias.
que cuando le pega gripe le empiezan a llorar los ojos. Entonces ahí me van a ver llorando de la nada. Entonces no se preocupen en ese aspecto que no tengo nada, sino que son mis alergias por el cambio de clima, que me pongo así. Porque los miro a todas, las miro como que extraños, y la profe, ¿por qué anda mascarilla? Y los miro así como que tensos, no, tranquilos. Son mis alergias que me pegan por el cambio de clima. Ok, entonces, jóvenes, tenemos la imagen y nos dice el exploro. ¿Cuál es la característica que se transfiere? Entonces, ¿cuál podría ser esa característica que ustedes pudieron asimilar dentro de la observación de la imagen que se transfiere? ¿Qué característica es? Vamos. La resistencia. La resistencia, ajá. ¿Pero a qué? Lo que se de resistencia a la sequía. Excelente, Gracie. Muy bien. Es la resistencia a la sequía. Incluso, ¿quién nos está dando esa característica? Nos lo está dando la imagen que dice que el gen de la resistencia a la sequía. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la característica que se transfiere? La resistencia a la sequía. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué es el cactus el organismo apropiado para ser el dador de la característica transferida? Vamos a ver, ¿por qué el cactus el organismo apropiado para ser el dador de la característica transferida? ¿Por qué creen que sea? Si tenemos el maíz, jóvenes, bien, pero el cactus, ¿en qué se adapta el cactus? ¿A qué cambio de clima? A verano. Verano. Cuando está haciendo mucho sol. ¿Dónde tenemos nosotros los que son los cactus? ¿Dónde podemos nosotros encontrar los cactus? El El desierto. Ok, ¿qué fertilización es el cactus? ¿Cómo es el suelo del cactus? seco. Seco. Seco, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál es la adaptación del cactus? O sea, ¿por qué el cactus es el organismo apropiado para el dador de la característica transferida? Una, porque los cactus se adaptan a cualquier tipo de clima. Entonces, uno de los cactus puede adaptarse a las condiciones de la cosecha del maíz. Entonces, a partir de eso es por el clima seco, como lo dijo Alex Elionay, que es por lo que es el clima seco. Entonces, ¿quién es el dador en ese caso? En este caso, que el cactus se adapta a lo que son los climas secos. A partir de eso, jóvenes, vamos a presten atención porque no voy a estar repitiendo mucho. Entonces, vayan subrayando y vamos a empezar con lo que es el tema. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que son las mutaciones y la biotecnología, estamos hablando de las moléculas que están constituidas por lo que es parte de lo que es el ADN. Entonces, a partir de lo que es el ADN, hay llamadas estructuras dentro de lo que es el ADN. ¿Y cómo se contiene la molécula de ADN? Pues recordando todo lo que vimos el año pasado y haciendo un énfasis, recuerden que el ADN está constituido por moléculas demasiado pequeñas llamadas nucleótidos que contienen base nitrogenada en el cual tiene moléculas de adenina, timina, tiosina y guanina. ¿Qué sucede con estos pequeños nucleótidos que están en la estructura de la molécula del ADN? Pues ellas son las que se encargan de dar y duplicar células o replicar moléculas de ADN para que este material genético sea en codificación. Entonces, a partir de lo que son orden alfabético, podríamos decir así. Entonces, a partir de eso, ellos empiezan a duplicar su material y empiezan a codificar nuevas moléculas de ADN. Entonces, a partir de eso, la célula copia fielmente lo que es el material genético. Estas copias jóvenes son transferidas a lo que son una molécula inicial. Entonces, a partir de eso, ¿cómo es la estructura de lo que es el ADN? Pues el ADN, jóvenes, pues ya sabemos que es se agrupa
en parejas, cada una de los tipos de las moléculas, como que son adenina, va a formar con la guanina, timina, con la citosina, y así sucesivamente para ir formando la estructura del ADN. Y el ADN empieza a estructurarse y tiene una doble hélice. Ahora bien, voy a tratar de dibujarles lo que es la molécula de ADN. Si ustedes se fijan, la molécula de ADN viene algo así. ¿Por qué viene algo así? Debido a las interacciones que él tiene con cada una de las moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos adenina, aquí tenemos, vamos a ponérselos con el lápiz, con el otro lápiz, ok. Aquí tenemos adenina, una molécula de adenina, que se forma con una molécula de la guanina. Tenemos tiamina, que se forma con la citosina. Así sucesivamente. Ahora, aquí adenina y guanina. Y así sucesivamente se está formando la molécula de ADN. Entonces, a partir de eso, se empiezan a codificar lo que son las transferencias del ADN. Entonces, ¿qué tiene que ver las transferencias del ADN y qué tiene que ver con las mutaciones biológicas? Pues déjenme decirles que tiene bastante que ver con lo que son las copias de las moléculas idénticas, y nosotros podemos ver que la célula copia fielmente es en el orden alfabeto, como les decía, orden alfabético. ¿Por qué? Por la codificación o código genético. Entonces, a partir de eso, su ADN se contiene así dos copias idénticas a la molécula inicial. ¿Cómo funciona o cómo es el método del ADN con respecto a las mutaciones? Pues cuando nosotros hablamos de las mutaciones, son todas esas interacciones, todos esos resultados producidos por un proceso a partir de lo que es la replicación del ADN. Entonces, a partir de eso son el resultado de interacciones producidas en el proceso de la replicación del ADN. En ocasiones, ¿qué sucede con las mutaciones? Pues ellas tienden a alterarse a la lectura del orden alfabético y se ingresan nucleótidos en un orden equivocado. Entonces, a partir de eso ya empieza la señal de lo que es ácido ribonucleico mensajero, empieza a codificar todo ese material genético y a partir de eso resultan diferentes características. Entonces ahí se da la transferencia de la mutación, que ya la codificación no se está leyendo en orden alfabeto, sino que es lo único que está haciendo, que es como que han visto ustedes o han tenido algún momento ustedes en el cual están trabajando con la máquina de la computadora. Y por ejemplo, el mouse, no, perdón, por ejemplo, al teclado le pegó, se quiso arruinar. Entonces, si ustedes quieren escribir niño y se fijan que la tecla en vez de tirarle la A, le está tirando la E o le está tirando la B. ¿Han tenido alguna vez ese tipo de impases? O incluso muchas veces cuando ya se está arruinando el táctil de los celulares, cuando usted está escribiendo, muchas veces el táctil ya no le codifica lo que usted quiere, sino que él empieza a tirar un montón de letras, que números. Entonces eso sucede con la replicación de ADN cuando estas lecturas se alteran. Entonces a partir de eso ya sugiere lo que son las mutaciones, o sea, un cambio bastante diferente a las características que puede percibir lo que son las moléculas de ADN cuando se lee en orden alfabético, y que estas pueden alterar ese sistema. Entonces ahí empiezan las complicaciones ya con agentes físicos, como lo que son los síndromes. Entonces, o lo que son los niños a partir de lo que son síndrome de Down, del Torrens, entre otros. Entonces, a partir de esos jóvenes, las mutaciones pueden ocurrir al azar o ser inducidas por agentes físicos, químicos e incluso biológicos llamados mutágenos. Ok, ¿ese proceso de las mutaciones se dan solo en los seres humanos? No, se da tanto en los animales, incluso en las plantas y en nosotros los seres humanos. Entonces, todo esto tiene que estar englobado a lo que son los seres vivos. A partir de eso, ¿cuáles son los tipos de mutaciones? Pues dentro de los tipos de mutaciones tenemos tres grandes principales,
y uno de ellos son las perjudiciales. Vamos a ver, en este caso le voy a pedir a Ángel. Ángel, ayúdeme a leer el concepto de perjudiciales, Ángel. Confieren una desventaja para la supervivencia del individuo. Si afectan estructuras elementales, pueden llegar a causar muerte. Excelente, muy bien. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de perjudiciales, son que confieren una ventaja para la supervivencia del individuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a afectar la estructura del ADN o puede afectar ciertas células dentro de lo que son los individuos. Entonces, a partir de eso ya empieza con las estructuras fundamentales que puede causar la muerte. E incluso, si ustedes se fijan, jóvenes, la vez pasada me preguntaban, permítanme, la vez pasada me preguntaba alguien de ustedes, profe, ¿y cómo se sabe cuando un niño viene enfermo? Pues el niño nunca se sabe cuando viene enfermo en los primeros meses. Y esos estudios son más a profundos. Entonces, ni en un ultrasonido se puede ver si el niño viene deforme o no viene deforme. O muchas veces sí se puede ver. Pero ya quien va, jóvenes, en sí, a decir que el niño puede tener una muerte debido a estas características, a la réplica de ADN y el material genético. O muchas veces no mueren, sino que lo que ellos tienen es a partir de lo que son los cromosomas. Entonces, todo eso es, jóvenes, porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, en el cual tenemos 46 46 cromosomas en total. Pero como les había mencionado anteriormente, quien define, jóvenes, hi, Gracie, como que amor y paz, Gracie, quien define prácticamente a lo que es si el niño cuando nazca puede presentar problemas o alguna enfermedad, son a partir de los cromosomas y son los últimos 2 pares de los cromosomas que a partir de eso define lo que es el sexo, pero el 22, los que son después del 22 pares de cromosomas, hay una anomalía. Entonces, cuando se presenta una anomalía dentro de los pares de cromosomas, entonces empieza a verse cuál es el tipo de enfermedad que pueda padecer el niño. Entonces, todo eso tiene que ver con las anomalías cromosómicas. Gracie, estése quieta, Gracie. Ok, entonces a partir de esos jóvenes se confiere una ventaja de la supervivencia del individuo. Muy bien, vamos a ver, benéficas. Vamos a darle la oportunidad a Miguel. Miguel, ayúdenos con benéficas. Benéfica aumenta la probabilidad de supervivencia del individuo, lo que aporta variedad a la población. Por ejemplo, la pérdida de los ojos en los peces que habitan cavernas, porque estos lo hacen vulnerables frente a sus predadores. Ok, excelente. Si ustedes se fijan ya aquí, ¿qué es lo que hace el individuo o cómo el individuo actúa? Pues aquí ya es la probabilidad de la supervivencia del individuo lo que aporta variedad a la población. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿se acuerdan que, o no fue con ustedes, creo que no, que les mencionaba sobre la actuación de las iguanas, ¿o no? A ustedes les mencioné algo relacionado con el... Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, las iguanas ellas aumentan una probabilidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las iguanas que han venido a surgir, que las iguanas la gente las utiliza para mascotas, si no las utiliza para mascotas, entonces se las comen o muchas veces las tienen como para exhibirlas. Entonces, ¿qué sucede con las iguanas? Las iguanas cuando sienten que hay un depredador cerca de ellas se quedan totalmente inmóviles, tiesas, o sea, cuando usted quiere agarrar la iguana, ella se deja tocar. Pero ¿qué sucede con ella? Que su cuerpo se pone todo duro, como todo tenso. Entonces, ya cuando el depredador se aleja, la iguana inmediatamente sale corriendo. Entonces es prácticamente el nivel de supervivencia que tiene la iguana cuando él siente que hay un depredador cerca de él. Entonces, por eso a ella se le garantizan con las mejores actuadoras o actuadores
cuando tienen lo que es un depredador cerca, debido a que ellas inmediatamente se pone tensa, su cuerpo se pone pero súper tenso, duro, y se quedan inmóviles. Es como que si inmediatamente fuera una roca lo que estamos tocando. Entonces, a partir de eso, cuando el depredador se aleja, inmediatamente la iguana sale, pero usted ni la mira cuando la iguana ya va por 2 metros. Entonces, ese es el proceso de supervivencia de algunos de los animales con respecto a la población o a la variedad de población donde ella se puede encontrar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok, excelente. Entonces le vamos a pedir a Gracie, que la miramos demasiado inquieta, Gracie, léanos el tercer tipo de mutación, Gracie. Neutras. No afecta la superficie del individuo, ni positiva ni negativa. Por ejemplo, aquellos que afectan zonas del genoma no funcionales. Gracias, Gracie. Si ustedes se fijan, jóvenes, cuando ya hablamos de lo que son las neutras, no afectan la supervivencia del individuo, o sea, no se ven afectados ni positivamente ni negativamente, sino que se ven afectados por las zonas del genoma no funcionales, o sea, por decirlo así, que ellos no, más que todo es por medio de lo que son los genes. Entonces, a partir de eso, la estabilidad de ellos va a ser siempre neutra, ni positiva ni negativa, se van a sentir rechazados. Entonces no afecta la interacción de ellos, sino que la interacción donde se pueden ver afectados es en la zona del genoma. Bien, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos nosotros de mutaciones, hablamos de los tipos. Ahora vamos a hablar según el tipo de las células afectadas. Y sabemos que dentro de las células afectadas, jóvenes, son dos tipos de células, las somáticas y las germinales. Entonces las mutaciones pueden ser de dos tipos de células, las somáticas. Vamos a ver, Fabiola, ayúdeme con las somáticas. Somáticas son aquellas que afectan a las células somáticas. Pueden originar lesiones o enfermedades graves como el cáncer. Al ocurrir en células somáticas no se transmiten a la descendencia, es decir, no son heredables, aunque en algunos casos puede existir alguna predisposición genética. Gracias. Bien, cuando hablamos ya de las células somáticas, jóvenes, las células somáticas se encuentran también parte de lo que es el tejido del sistema nervioso. O sea, una de las características fundamentales donde podemos encontrar nosotros las células somáticas son en el cerebro y también parte de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de eso se pueden originar enfermedades graves como lo que es el cáncer. A partir de las células somáticas, al ver grande cantidad de células, células dañinas que están en la estructura de la célula somática, entonces empieza uno a ver, ok, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué las células somáticas se están alterando? Entonces, a partir de eso se empieza a transmitir toda esa comunicación con lo que es el sistema nervioso y tiene que estar ligado a todos los procesos de las células. Entonces, a partir de eso, si son heredables o no son heredables, dependiendo la circunstancia y el tipo de cáncer que se dé. Entonces, a partir de eso, no son heredables, pero en algunos casos sí puede existir la posición de que sea por medio de lo que es la genética. Por ejemplo, jóvenes, cuando nosotros estamos hablando de las células somáticas, una de ellas, cuáles que las enfermedades que se pueden transmitir por características genéticas es como la diabetes, muchas veces también la hipertensión. Entonces todo eso tiene que ver con las células somáticas. Y no me están prestando nadita de atención, muchachos, y voy a dejar tema visto y tema dado. Por ejemplo, Jennifer está con el teléfono, yo no sé qué está haciendo Jennifer, que está viendo para abajo. Jafet igual lo miro como que incómodo, no sé, no me está prestando atención. Ajá, yo estoy desgalillándome para darles el tema y no me están prestando atención. Son pocos los que me están prestando atención. ¿Qué sucede?
Porque si saben el tema, jóvenes, entonces yo puedo dejar de dar la clase, tema visto, tema dado y seguimos con el otro tema. Y si están así también, tema visto, tema dado y así vamos a seguir si ustedes están con ese comportamiento y no están prestando atención. Porque yo estoy dando mi esfuerzo por venir a la institución y que ustedes reciban el pan de saber y no me estén prestando atención, jóvenes. La mayoría no me está prestando atención. Entonces, o prestan atención o doy tema aviso y tema dado. O les pongo el 100% del examen. Última vez y último llamado, jóvenes. Si yo sigo viendo que no me están haciendo caso, lo siento mucho, voy a dejar de dar la clase y el tema ya está visto. Ok. A partir de eso, jóvenes, ya cuando nosotros hablamos o interaccionamos con las células somáticas, también hablamos de las células germinales. Vamos a ver, Joan, ayúdenos a leer las células germinales. Terminales afectan los gametos, no se manifiestan en el individuo, pero pueden transmitirse a futuras generaciones y son heredables. Las orejas curvas de algunos gatos son el resultado de una mutación en las células germinales de los progenitores cuyas orejas son rectas. Gracias. Ok, cuando nosotros hablamos, jóvenes, de germinaciones o células germinales, son esas características físicas que nosotros podemos traer a través de futuras generaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero hay gente que sus orejas son como apachadas o muchas veces son más chiquitas y eso se debe a que tal vez el abuelo, sus orejas son más chiquitas o muchas veces la mamá o el papá y hay veces que los niños tienen un huequito en lo que es el contorno de la oreja, entonces todos esos son rasgos que son por células geminales que afectan a los gametos. Entonces, a partir de eso, ¿dónde se da esto, lo que son las células germinales? Pues se dan en los animales y en los seres humanos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que son también, por decirlo así, un lunar, que lo tiene mi bisabuela, pero no lo tiene ninguno de mis papás. Entonces, todo eso son células germinales. Pero también, jóvenes, una manifestación que tiene que ver con las germinales es que este tipo de células se transmiten por futuras generaciones. Por ejemplo, en los gatos, como decía, si yo vengo y cruzo un gato angora, y cruzo con lo que es un gato angora negro y cruzo con otro gato angora que es de color, por decirlo así, que tiene amarillo con blanco, la probabilidad de los hijos es que puedan ser todos negros o que cada uno tenga la característica de lo que sea el pelaje blanco con amarillo o negro con amarillo. Entonces, a partir de eso se dan este tipo de mutaciones y estos rasgos genéticos se pueden ver que la mayoría de color la tienen en lo que es la parte de sus orejitas. Entonces, a partir de eso se dan lo que son las células germinales por medio del proceso de lo que son, por lo que son generaciones o mutaciones de generaciones que han venido a afectar a partir de lo que son los gametos. Entonces, a partir de eso se da ciertas características físicas dentro de ellos. Tenemos los siguientes, jóvenes, que según la extensión del material genético afectado en las mutaciones puede ser genéticas, gémicas o cromosómicas. A partir de las génicas, jóvenes, es cuando afecta solo un gen al sustituir bases o al aumentar o disminuir nucleótidos. Por ejemplo, lo que es el albinismo. A partir de eso se da porque ellos solo se les afecta un gen de sus bases y esos, desde cuando hablamos de las bases, es a partir de lo que es la codificación del ADN. A partir de eso tenemos las que son las genómicas, que ya las genómicas es cuando afecta al número de cromosomas, que era el que yo les mencionaba anteriormente, que podía ser poliploides, cuando afecta el número básico de cromosomas, o anaploides,
que cuando suman o sustraen cromosomas básicos. Entonces aquí es cuando yo les decía que cuando hay más cromosomas de lo que normal en nuestro cuerpo, entonces puede tener una enfermedad o muchas veces puede tener procesos que a futuro puede, ¿cómo les puedo decir? Que ya cuando nace el niño podemos ver nosotros la anomalía que en la cual él le puede estar presentando. Entonces, a partir de eso, como les mencionaba, está el síndrome de Tourette, está lo que daña parte de lo que es el cerebro y que está ligado con los cromosomas, lo que son ¿cómo es? Labio, ay, se me olvidó. Lepurino, creo que sí, ¿verdad? Ayúdenme que no me acuerdo, creo que sí. Es que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero por ahí creo que anda. Bien, lo que son los niños que tienen síndrome de Down, entonces se debe a esto, a que afecta el número de cromosomas, como les decía yo. Entonces, ¿dónde se va a ver la anomalía? La anomalía de ellos se va a presentar en los cromosomas. Entonces, a partir de eso, se dan todas estas manifestaciones con lo que son respecto a ciertos síndromes. Tenemos los cromosómicas, jóvenes, que es cuando afecta un segmento del cromosoma que influye a varios genes. A partir de eso, tenemos las consecuencias de las mutaciones. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias de las mutaciones, estamos hablando que son enfermedades que están ligadas a lo que son hereditarias o moleculares. Y dentro de ellas vamos a ver las que son células somáticas y las células exogenasas, que son a partir de lo que son las células tóxicas dentro de lo que son las moléculas de ADN. Entonces, a partir de eso, vamos a ver las consecuencias de las mutaciones. Una de ellas son las enfermedades moleculares hereditarias. Cuando hablamos de las enfermedades moleculares hereditarias, son aquellas que se transmiten de padres a hijos, como ocurre con la anemia falciforme, la enfermedad que se caracteriza por los glóbulos rojos que forman de os, por lo cual la hemoglobina de eso se transforma denominada hemoglobina C. Por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos ver que es prácticamente como falta de oxígeno o problemas de oxígeno que puede estar afectando varios sentidos y varias enfermedades, y que eso no solo puede dañar un organismo, sino que puede dañar varios y que se le pueda venir varios tipos de enfermedades. Entonces, a partir de eso se manifiestan lo que son los aminoácidos que conforman las proteínas. Entonces, a partir de eso se da lo que son las enfermedades moleculares hereditarias. También tenemos, jóvenes, como las enfermedades somáticas moleculares. Vamos a pedirle a Jennifer que nos lea las enfermedades somáticas moleculares. Vamos, Jennifer. Las enfermedades somáticas moleculares, la más importante es el cáncer. Esta se caracteriza por el crecimiento no controlado de las células y la formación de tumores. El desarrollo de esta enfermedad implica mutaciones ocurridas en el ADN de células somáticas, cuyo efecto puede ser evidente luego de un tiempo de incubación de hasta 30 años. Aunque en la actualidad es una de las enfermedades más estudiadas, aún no se conocen todos los mecanismos moleculares de su desarrollo. Excelente, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades somáticas moleculares, es la importancia del cáncer, cómo se caracteriza, cuál es el crecimiento de ellas, cuál es el comportamiento anormal que tiene, cuál es el comportamiento normal de las células, si hay formación de tumores. Entonces, todo eso se tiene que estar transferido a lo que son las células somáticas. A partir de eso, jóvenes, ¿cómo se estructura o cuál es el desarrollo de estas enfermedades? Pues implica, como lo habíamos visto anteriormente, las mutaciones a partir de lo que es el ADN por medio del alfabético genético, que muchas veces lo que sucede es la interacción. Entonces ahí es cuando ya las réplicas o las codificaciones de ADN se están
alterando de una manera no consecuente. Por ejemplo, que no se están leyendo las codificaciones y las moléculas del ADN como corresponden alfabéticamente. Entonces, esa codificación o ese código genético ayuda a ver el mecanismo de todas estas interacciones y todas estas mutaciones con respecto a las células somáticas. Las células o enfermedades exogenadas, jóvenes moleculares, ya son aquellas producidas por cambios en el ADN, inducidos a través de la toxina, virus presente en lo que es parte de lo que es el ambiente. Por ejemplo, lo que es virus por relaciones sexuales, incluso por lo que es la saliva. Entonces, todo eso, jóvenes, tiene que ver ya con lo que está afuera de nuestro organismo. Por ejemplo, una de ellas es como el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano, el virus del SIDA. Todo esto tiene que ver con lo que son enfermedades oxigenasas moleculares. Entonces, a partir de eso, hay un cambio en el ADN de las células por medio de lo que es el hospedero. ¿Por qué? Por medio de cómo contrajo enfermedades de transmisión sexual o otras que son enfermedades como tipo de cáncer hepático. Entonces, a través de eso hay una interacción dentro de ellas que también se dan a partir de las células hospedaderas que se encuentran también cerca de las células somáticas. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Sí. Ok, Luis Alejandro, ¿por qué entra hasta ahorita, Luis Alejandro? Tenía problemas con el internet. Ay, Luis, qué de ganas con usted. Ok, vamos. Ok, la de biotecnología, jóvenes, es la utilización de los seres vivos o parte de ellos con el fin de obtener productos o aplicaciones de interés para los seres humanos. Cuando hablamos de la biotecnología, es qué es lo que ha hecho la tecnología para poder profundizar con respecto a las enfermedades. ¿Cómo podemos nosotros decir que con la biotecnología podemos curar enfermedades, hacer nuevas vacunas? Entonces, a partir de eso, la biotecnología ha dado un giro enorme, pero englobando a trabajar. ¿Y por qué biotecnología? Porque bio de biología y tecnología de herramientas tecnológicas que nos han venido a ayudar a nosotros a descubrir nuevos fenómenos dentro de lo que son nuestros genes, estudiar el ADN, cuáles son estas nuevas enfermedades que están surgiendo. Entonces, a partir de eso, la biotecnología ha dado un giro muy increíble con lo que son productos o aplicaciones para los seres humanos que tienen la oportunidad de seguir con sus vidas, como por los ejemplos, ahorita ya hay una vacuna que no es altamente eficaz, pero ya para las personas que tienen el VIH-Sida. O sea que ya se vaya como que tiene un poco más, le da un poco más de probabilidad de que él tenga más tiempo de tener vida a la persona que tiene VIH. O sea que el sistema inmunológico de él no se altere demasiado. Entonces, a partir de eso, la biotecnología ha hecho un cambio increíble, también como estudios para el cáncer, que incluso jóvenes, ahora el cáncer, tenemos infinidades de enfermedades de cáncer. Entonces, a partir de eso, por lo que es el científico y agrónomo húngaro, perdón, él por lo general en 1878 y 1952, él empezó a realizar varios estudios, él era un ingeniero. Entonces, a partir de lo que eran los siglos, él empezaba a estudiar cómo podía utilizar la biotecnología. Entonces, él empezó a seleccionar experimentos de ganado de diversos tipos de microorganismos para la elaboración de productos, ya sea de pan, queso, yogur o cerveza. Pero actualmente todas esas características con la biotecnología hizo un impacto también con la biología molecular,
qué es el alcance de los estudios y aplicaciones para ramas de conocimiento que ha calzado logros más imaginados con lo que tiene que ver la manipulación de lo que es el ADN, que era la que yo les mencionaba, cómo poder detectar enfermedades genéticas dentro de lo que es el ADN. Entonces, a partir de eso empezaron a desarrollarse varios estudios con respecto a los organismos para su uso específico. A partir de eso se empezó a crear nuevas reglas con lo que es la biotecnología y empezaron a surgir estos estudios. Entonces, a partir de lo que es la biotecnología, se dio una rama ligada a la biotecnología, que ya es la ingeniería genética. A partir de lo que es la ingeniería genética, empezaron los estudios y a ver los objetivos, los organismos, cómo conseguir un objeto práctico dentro de lo que es el material genético. Entonces, a partir de eso empezó a funcionar, a poder estudiar cuáles podían ser esas anomalías cromosómicas, cuáles podían ser esas alteraciones dentro de las células somáticas. Entonces, a partir de eso, tenían la transferencia de poder manipular lo que es el ADN a partir de lo que es la tecnología. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí? No, pero ¿Seguros? Ok, jóvenes, entonces nos quedamos el día de hoy hasta aquí, nos quedamos hasta la página 36. Vamos a terminar de ver el contenido mañana y mañana mismo vamos a trabajar el aplico. Así que por hoy no llevan tareas, sino que hasta mañana. Y solamente eso sería con respecto a la clase del día de hoy. Preguntas, jóvenes, con alguna de las observaciones que se les hizo ayer a los muchachos que revisaron tareas. ¿Tienen algunas observaciones o alguna observación de una tarea que no entendieron? No. Ok, entonces, jóvenes, nos vemos, cuídense y pórtense bien. Bye. Adiós, profe. Nos vemos.